última actividad en Logistec Show 2022. Hola, muy buenas tardes. Queremos hacer la invitación. Vamos a esperar un poquito. ¿Sí? Ahora sí. Hacemos la invitación y una vez más hacemos la convocatoria a todas las personas que visitan este Logistec Show 2022. Hoy día estamos en la última conversación que se genera a través de la asociación. Somos una asociación cuya misión es generar la instancia de encuentro para ejecutivos de alto nivel de las áreas de supply chain en diversas empresas e industrias. Vamos a promover la colaboración, la discusión en torno a temas de interés común, impulsando trabajos de investigación y facilitando alcanzar beneficios profesionales, industriales, gubernamentales y de bien social. Hoy nos acompañan de manera excepcional grandes profesionales, líderes también en sus rubros, con la conversación que vemos en pantalla. Así que seguimos haciendo la invitación a este quórum, una mesa de conversación, instancia única en Logistec Show 2022. Bien, señoras y señores, estimados amigos y amigas, vamos a dar inicio a lo que es esta última actividad del Logistec Show 2022. Les anunciábamos, vamos a tener un conversatorio que se refiere a la nueva era del supply chain, digitalización, automatización y recursos humanos. Vamos a invitar a pasar adelante quienes van a ser nuestros panelistas y que, como ya lo adelantaban, son importantes ejecutivos y con una vasta experiencia en el área del supply chain y que nos van a transmitir su experiencia y, por supuesto, lo que es la contingencia de los últimos años y también su visión a futuro. Vamos a invitar a quien es líder de abastecimiento en Aconcagua Food, la señora Paola Secchia. Paola, adelante, bienvenida. También vamos a invitar al señor Horacio Villalobos, gerente de logística de unidades internacionales en Grupo Tigre. Nos va a acompañar el señor gerente de logística de empresas Virutex Ilco, don Andrés Lizama, y también el señor gerente de abastecimiento y logística en Mita Rentacar y Leasing Operativo en empresa del Grupo Mitsui, don Juan Pablo Berríos. A todos ellos les damos la más cordial de las bienvenidas y, por supuesto, vamos a invitar a nuestro moderador, el señor Gustavo Pizarro. Todos ellos son miembros del Supply Chain Council Chile. Bienvenidos. El escenario de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha todo bien por allá atrás? Bien, perfecto. Bueno, gracias por la invitación a este espacio. Queremos instaurar un tema muy especial con este grupo de profesionales y la idea es poder hablar de la nueva era del supply chain, el mundo de la digitalización, la transformación y el capital humano. Para eso hoy día queremos empezar por introducir este tema hablando de los desafíos que está teniendo la cadena de suministro en este minuto. Tenemos un mundo cambiante donde están cambios políticos, sociales, económicos que nos llevan a un mundo mucho más interdependiente, más globalizado. Y en base a ese sentido, hoy por hoy estamos teniendo desafíos en la cadena de suministro, en donde hay roles que han cambiado y ha evolucionado la cadena en general. Para eso nos han llamado a la transformación logística, transformación digital, al pensamiento digital y muchas de esas cosas las hemos vivido este último tiempo y también en esta feria. Dado ese sentido, me gustaría invitar a los panelistas a discutir sobre estos temas, para lo cual vamos a empezar a hacerles algunas preguntas y desde su vereda y desde su experiencia nos cuenten qué les parecen estos temas. La primera pregunta me gustaría hacérsela a Juan Pablo, a quien lo presento, que es Juan Pablo Berrío, el gerente de abastecimiento y logística de Mita Rental y Leasing Operativo. Una persona con mucha experiencia, ingeniero de industria de la Católica y con mucha experiencia en cargo de ejecutivo gerencial en empresas nacionales y multinacionales. Entonces me gustaría, Juan Pablo, preguntarte principalmente, ¿cuáles piensas tú que son los nuevos desafíos que tiene el supply chain en esta nueva era que acabamos de describir? Bueno,
Primero que nada, buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Gracias, Gonzalo, por la pregunta. Me traje un torpeo porque ya a esta altura del año se nos empiezan a olvidar las cosas. Yo voy a hacer algún punteo rápido, digamos, aquí no hay mucho tiempo tampoco para extenderse. Tampoco creo que la idea es hablar de lo que ha pasado en los últimos 3 años, porque todos quienes estamos vinculados de alguna u otra forma con las cadenas logísticas lo hemos sufrido en carne propia. Han sido 3 años difíciles, post pandemia, y con todos los eventos que eso ha traído. Los desafíos, creo yo, para los siguientes años y para el mediano y corto y largo plazo, digamos, en la disciplina, es primero que la transformación digital de las empresas es una obligación. O sea, las empresas hoy día están obligadas a hacer su transformación digital. La relación y comunicación con nuestros clientes, con nuestros clientes debe sistematizarse. La relación y comunicación con nuestros proveedores debe sistematizarse. Ya no podemos depender de solamente los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, etcétera. A mayor incertidumbre, que es lo que estamos viviendo hoy día, mayor es la necesidad de comunicar y aumentar la frecuencia de comunicación. Saber dónde están y cómo están mis activos o mis mercaderías es esencial para satisfacer las necesidades de información de clientes cada vez más interesados. Y si nos hacemos la pregunta y nosotros nos miramos nosotros mismos como consumidores, hoy día no estamos dispuestos a que el retail o lo que compré por Amazon no me llegue en los plazos que están estipulados. Por lo tanto, los logísticos somos responsables de tener herramientas sistémicas que nos apoyen con eso. La transaccionalidad, el desafío es pasárselo a las máquinas, creo yo, y la estrategia y todo el pensamiento creativo debe quedar en las personas. Tenemos que estar en e-commerce, tenemos que estar en mercados digitales. Ese es un desafío. Cerrando, con eso cierro lo de transformación digital. El otro tema para mí, que es un tema que a lo mejor no todos van a compartir, pero para mí es un paradigma, el paradigma de la propiedad. Es necesario comprarme el software. Hoy día el paradigma de la propiedad está cambiando al paradigma del usuario. Yo contrato el uso por el tiempo que necesito, lo que necesito. No necesito grandes inversiones hoy día. Si soy flotista o tengo una flota de camiones o furgones de reparto, ¿por qué tengo que ser propietario? Con un costo de vehículos de un 40% de incremento en los últimos años, hacer una inversión en transporte no es fácil, pero sí es mucho más inteligente tal vez arrendar. El Mobility as a Service es un concepto que llega para quedarse. Otro tema, otro desafío, enfrentar la escasez de capacidades. Las incertidumbres de todas las cadenas logísticas que hoy día enfrentamos, en mayor o menor medida afectan a restricciones de tipo productivas, logísticas, portuarias. Tenemos una guerra en desarrollo entre Rusia y Ucrania que ha traído consecuencias nefastas para todo el mundo. Sin ir más lejos, acá en Chile, la industria automotriz se ha visto tremendamente afectada porque los puertos centrales, llámese, o sea, el puerto central que tradicionalmente recibe vehículos, que es San Antonio, durante la pandemia colapsó, y la logística tuvo que trasladarse a puertos en el sur e incluso puertos en el norte que tradicionalmente no estaban diseñados ni preparados para recibir buques roll-on, roll-off y bajar miles de autos. Eso ha incrementado los costos, los tiempos. Otro de los desafíos, tarifas crecientes y lead times cada vez más largos. Estoy hablando desde mi experiencia, somos importadores más que exportadores, y me refiero a importadores principalmente de bienes manufacturados. Yo estoy en un rubro donde los repuestos son esenciales y los repuestos no se fabrican en Chile.
tenemos que importar. Un contenedor que antes lo teníamos entre 70 y cuando era largo 90 días desde Asia, hoy día pueden pasar 150 días de lead time o 180 días fácilmente hasta que yo me encuentre con ese insumo o con ese material. Otro desafío, buscar nuevas fuentes de suministro. Las fuentes tradicionales ya muchas veces no están o están con serios problemas. Tal vez necesito proveedores más cerca de mis consumidores, abastecerme más localmente, nuevos orígenes de proveedores, búsqueda. Para eso es importante que los logísticos y quienes estamos en la parte de abastecimiento salgamos al mundo, vayamos a las ferias, vayamos a ver qué es lo que hay, quién está ofreciendo qué cosa. Otro desafío es la volatilidad de los costos, tal vez relacionado con lo que he dicho antes, pero la volatilidad de los costos, si antes a un gerente de abastecimiento se le exigía y se le medía por la cantidad de ahorros que le generaba a la compañía en las líneas de costo, en la última línea, hoy día estamos, y hablo por la herida, digamos, estamos siendo más espectadores de las volatilidades que han tenido los distintos insumos o materias primas, porque los precios están, en algunos casos, disparados, variando mes a mes. Entonces, el desafío por ese lado ya no es la gran negociación de largo plazo, vamos más a los spot. Y para ir finalizando, el tema de la sustentabilidad es un tema del que hay que hacerse cargo. Estamos en plena implementación de la ley REP, reciclaje, la huella de carbono y los temas de gobierno corporativo y ley de prevención del delito que a todos tenemos que entender y transmitir a nuestros equipos de trabajo. Y bueno, voy a dejar el desafío que tiene que ver con la mano de obra, con el recurso humano para mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Súper interesante los temas planteados. Y tomándome un poco de tu mensaje, me gustaría hacerle la pregunta a Paola, quien es líder de abastecimiento de Paola Sequia, líder de abastecimiento de Concagua Foods, también con más de 20 años de experiencia, y ella tiene una perspectiva de todo lo que es el tema del procurement a nivel general y cómo también esto en los distintos mercados y en una responsabilidad también regional le está tocando liderar esto. Y tomándome lo que dijo Juan Pablo sobre cuál es el rol o ese nuevo rol de abastecimiento y la estrategia para aumentar esa cobertura y diversificación de proveedores. Bienvenida, Paula. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy día. La verdad es que cuando nos toca hablar de lo que ya pasó, creo que ya es como una historia contada, porque todos hemos sufrido, digamos, lo que ha pasado en las cadenas de suministro con la pandemia. Yo creo que el desafío más grande hoy día para los líderes de procurement es entender lo que viene, adelantarse a lo que viene. Y básicamente porque nos vamos a encontrar con un escenario mundial de escasez de productos, de escasez de mano de insumos. Y eso significa que por el tema de la guerra y por todo lo demás, nosotros tenemos que adelantarnos a todo lo que a nuestro rubro, y aquí hablando de cada uno de su industria, cuáles son sus insumos críticos. Y básicamente, ¿por qué? Porque eso es lo que te va a hacer la diferencia entre operar y no operar. ¿Ok? Nosotros normalmente teníamos una capacidad de llegada de producto que era constante, un abastecimiento constante, por lo tanto, muchas veces esos temas no eran tan críticos. Sin embargo, ahora, con lo que nos toca vivir en lo que viene, creo que es súper importante identificar cuáles son estos insumos críticos, y no solamente a nivel de producción, sino que también
las cadenas de suministro que tienen que ver con recursos humanos, las cadenas de suministro que tienen que ver con mantenimiento y repuesto, maquinaria, o sea, identificar en cada uno cuáles son estos insumos críticos y administrar la escasez. Eso que nos enseñaba la mamá hace mucho tiempo, decir, ¿cómo aplicamos este concepto de administración de la escasez en momentos de crisis? Es súper aplicable a nuestro diario y cotidiano trabajo. Entonces, la idea que yo les quiero manifestar es cuántas veces nosotros hemos ido a ver, por ejemplo, a nuestros almacenes de repuesto, por ejemplo, cuántos repuestos tenemos en el almacén. Estábamos tan acostumbrados que siempre teníamos este abastecimiento constante que cuando fuimos a ver qué es lo que había realmente nos podemos encontrar con tesoros que son muy necesarios para operar y que no teníamos idea que estaban ahí. ¿Por qué? Porque siempre estuvimos acostumbrados a abastecer. Entonces, primer consejo, váyanse a sus bodegas a ver los tesoros que ustedes tienen ahí. Y se van a dar cuenta que tenían cajitas de un montón de tiempo que hoy día les van a servir para poder ocuparla y que además les va a permitir a lo mejor no tener que estar comprando. Estandarizar. Antes los del retail, nuestros queridos clientes de retail, se ponían muy creativos y querían una cajita con esto, con esto. Hoy día eso no se puede. ¿Por qué? Porque hay escasez de cartón. Entonces, los acuerdos son, vamos, hablemos con él, estandaricemos formatos. Y eso nos va a permitir hacer una mayor cantidad de productos más estandarizados a menor costo. Las cajas que tengan que no les sirvan, désenlas en materias primas. Hablamos de sustentabilidad. Pongámonos creativos. Cuando uno administra escasez, lo mejor que tiene que hacer, ponerse creativo. ¿Ya? Otro punto, si sabemos que antes el financiero nos decía, no, tiene que tener un mes de inventario de insumos críticos. Hoy día, si yo tengo un insumo crítico y tengo el insumo para comprarlo, tengo que cubrirme de riesgo por lo menos 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque le decís, ¿sabes qué? Más allá del just in time que de aquellos tiempos cuando éramos jóvenes, ya no se ocupa. Hoy día, el hecho que tenga o no tenga este insumo te permite facturar o no facturar. Entonces, también es súper importante abastecerse de los insumos críticos. Segundo, también es importante, es buscar alternativas de abastecimiento más cerca. Y se los voy a dar permiso. Se los pongo como ejemplo. Cuando nosotros teníamos problemas con China, y lo vivimos nosotros con unos duranos, con tipo de productos, nos dimos cuenta que esos mismos productos que necesitábamos lo encontramos en México, en Brasil, y antes, claro, por precio, por eficiencia, lo traíamos en China. Pero si hoy día sabemos que en el Medio Oriente hay una guerra, oye, vale la pena buscar más cerca proveedores. De hecho, por ejemplo, el vestuario para los EPP, para la gente en producción, antes lo podíamos traer de China, traemos un contenedor con EPP, con todo, pero ahora sale mucho más caro. Entonces, no un consejo, sino que siempre una sugerencia. Revisen sus insumos críticos de cada una de sus cadenas de suministro en la empresa, porque no solamente la cadena de suministro tiene que ver con la producción, también tiene que ver cómo operan. O sea, necesitamos cosas para... Y eso no significa que vamos a asegurarnos por lo menos de pasar mucha rabia. Eso. Muchas gracias, Paola. Muy interesante. Nos diste un nuevo concepto de creatividad del supply chain. Ya no es la creatividad comercial. Está bueno eso. Bueno, en base a esto y tomando las palabras de Juan Pablo y de Paola, ellos hablaron de estrategias de capacidades, de sourcing, planificación estratégica, sourcing de productos críticos, que uno puede hablar del ABC, del servicio y los productos. Entonces, en base a eso me gustaría, con la experiencia que tiene Horacio Villalobos, que es gerente de logística de unidades internacionales en Grupo Tigre, con trayectoria extensa en la industria de químico y manufactura, y con mucha habilidad en negociación, planificación de negocio y optimización de supply chain. Me gustaría preguntarte, Horacio,
¿Cómo se están manejando esas fuertes alternativas de suministro? ¿Cuáles son las estrategias, las sinergias en la cadena y la estandarización entre los distintos países? Gracias, Gustavo. Mira, los que alguna vez estudiamos logística quedó puesto a prueba en esta pandemia. Todo lo que está en la literatura, en los libros, la verdad que hay una pausa de 2 años ahí y habría que actualizar varios conceptos. Solamente decir que aquí el tamaño nunca importó. Las empresas grandes no pudieron hacer uso de su tamaño en buenas negociaciones. Y por otro lado también las lealtades fueron puestas a prueba. Aquellos que eran nuestros proveedores por años, regulares, con un tiempo muy largo pasado, digamos, de buenas relaciones comerciales, bueno, muchas veces esas relaciones se quebraron por incapacidad, ya sea de... Porque esta pandemia afectó evidentemente tanto a la oferta, a la demanda y a la cadena logística, y por lo tanto también hubo problemas en las 3 etapas. Por lo tanto, ahí evidentemente las empresas hoy día, solamente un dato, el 94% de las empresas del Fortune 1000 tuvieron problemas logísticos y en la cadena de suministro. Y por lo tanto, ahí evidentemente esta pandemia afectó, digamos, mayormente a las empresas grandes, pero también mucho más fuerte a las empresas más chicas, con algunas excepciones. Y por lo tanto eso plantea nuevas cosas. Ya esto de buscar siempre eficiencias de inventarios acotados para tener eficiencia operacional quedó en el camino. Hoy día principalmente el tema está en cómo mitigamos los riesgos de una cadena de suministro. Entonces el desafío hoy día en términos de estrategias de abastecimiento tiene que ver principalmente con hacer un correcto accountability de las lecciones que nos ha tocado vivir, para cómo con ese accountability diseñamos una cadena logística, diseñamos los procesos de nuevo, pero también evitamos de alguna manera esta dependencia muy grande por la globalización. Y cuando digo globalización significa empezar a traer producciones un poquito más cerca, entonces ya empezar a migrar del fenómeno de la globalización hacia la regionalización. Y por lo tanto, en el caso particular de esta empresa, evidentemente el hecho de haber sido una empresa más regional le permitió pasar un poco mejor esta pandemia. Porque no teníamos tanta dependencia de China, en este caso particular, digamos, de Asia, por un lado por el costo de flete y por otro lado por los inmensos lead times. Y por lo tanto, cuando toda la dependencia se hizo más regional, evidentemente ahí hubo una fortaleza, que hoy día evidentemente se sigue explotando y se sigue creciendo en esa línea. Hay evidentemente había intenciones de ir a buscar otras fuentes de abastecimiento. Bueno, esta enseñanza nos deja como corolario que mejor quedémonos como estamos, eficientemos los procesos donde hay que eficientarlos localmente, pero evitar de alguna manera tener que ir a fuentes de suministro que pueden ser más baratas, pero que lamentablemente demostraron ser mucho más inseguras y bastante frágiles. La cadena aún sigue teniendo algunas dificultades, básicamente por lo que decía Juan Pablo, en términos de costo y lead times, y por lo tanto, en lo personal creemos que hay que seguir explorando eso, ir siempre hacia una estrategia mucho más de localización y de regionalización, pero también empezar a meternos en la cabeza que los costos son importantes, pero no es lo más importante. Cuando las empresas agregan valor, normalmente lo hacen pensando en el servicio al cliente, y el servicio al cliente, evidentemente, el costo, si bien es cierto, es uno de los componentes de esta ecuación, no puede ser el ente rector, y por lo tanto mi sugerencia es el costo hay que cuidarlo, no es lo más importante hoy día es buscar el abastecimiento seguro de materias primas y también abrir una cobertura a proveedores. Normalmente cuando hablamos de que las lealtades fueron puestas a prueba, significa que yo ya no puedo tener un par de 2 o 3 proveedores, tengo que abrir el abanico y tengo que también saber y entrar a conocer a esos nuevos proveedores, porque efectivamente ahí puede haber también mucho valor para la compañía. Eso. Muchas gracias, Horacio. Muy interesante. Un buen concepto, ser responsable con el abastecimiento con el consumidor. Está buenísimo eso. Bueno, ya hablamos sobre los desafíos, la fuente de suministro, sobre cómo abastecerlo, pero ya que tenemos todos los productos nuestros depósitos, cómo los movilizamos, y una de las cosas que hoy día están pasando, y dado la contingencia macroeconómica y social, es todo el tema de la seguridad. Y también todo lo que tiene que ver con la digitalización y automatización. Entonces, me gustaría en la primera parte, en la seguridad, en todo lo que es la logística,
presentar bueno, ya te presenté, Juan Pablo, perdón. Preguntarle nuevamente a Juan Pablo cuál es la importancia de la entrega efectiva, del desarrollo y el uso de herramientas para poder gestionar esta entrega efectiva. Bueno, mira, no sé si realmente soy yo el más experto en este tema, pero les voy a hablar un poquito desde la experiencia del negocio en que estoy hoy día. Yo trabajo en una empresa de leasing operativo y rentacar, arriendo de flotas a empresas y rentacar tradicional y venta de vehículos usados también. Nosotros tenemos más de 20, digamos casi 22.000 autos circulando en el país y el tema de la seguridad inseguridad desatada, el descontrol que hay respecto del robo en Chile nos está pegando de manera históricamente, o sea, es algo que no habíamos dimensionado ni en nuestros peores sueños. Para darles una idea, nosotros nos roban un auto al día. Un auto al día. De esos robos logramos recuperar el 50% aproximadamente, un poquito más. Es un eufemismo decir que recuperamos el auto, porque el auto cuando lo encontramos ya está destrozado el tablero o te sacaron, qué sé yo, la radio, o está chocado el auto y lo tenemos que declarar como pérdida total, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las claves, creo yo, para poder resguardarnos como áreas logísticas, como aquellos que resguardamos ya sea los activos que estamos disponiendo en caso de empresas como nosotros de servicio para nuestros clientes, o como logísticos por el otro lado responsables de manipular y trasladar nuestras mercancías? Es primero que nada revisemos nuestras pólizas de seguro. O sea, el punto número 1 o el punto número 0 de partida, por favor, revisemos hasta qué punto nuestras pólizas actuales están dando cobertura suficiente a los riesgos que estamos enfrentando. Un ejemplo muy pedestre, yo tengo que entregarle vehículos nuevos, ¿cierto?, a algunas empresas que son carroceras y que nos hacen algún tipo de equipamiento especial sobre un furgón o una camioneta. Y a un proveedor nuestro, tristemente, le entraron a robar y le robaron 3 vehículos nuevos nuestros. Tenía alarmas, tenía sistemas de seguridad por todos lados. No funcionó nada, le robaron los autos. Dijimos, bueno, señor, ahí está la factura de los 3 autos, págueme. Usted tiene seguro, me imagino. Usted nos mostró pólizas de seguro. Sí, tengo seguro. Bueno, fueron a revisar la póliza de seguro y adivinen, no estaban cubiertos los autos. Entonces, mi primer consejo, revisemos cómo estamos cubiertos, cómo estamos resguardando la cobertura de nuestros bienes. Segundo, si administramos flota, ya sea de transportes o contratamos transporte con terceros, conectemos esas flotas, sepamos dónde está cada vehículo. El concepto de flota conectada es una necesidad hoy día, sobre todo en Chile. Tengamos centrales de monitoreo, es decir, si ese transportista que maneja una flota de X camiones nos tiene conectados con un sistema de conexión de flota, tengamos también la seguridad de que hay una central a la cual se puede acudir 24/7 para poder reportar un crimen, un robo, un asalto, un portonazo, etc. Y algo muy importante, esto no lo podemos atacar solo, digamos, esto tenemos que atacarlo junto con nuestros proveedores, por lo tanto, creo que es importante, en el caso nuestro también lo tenemos que trabajar con nuestros clientes, porque nosotros entregamos un bien en arriendo, y si ese cliente que maneja ese bien lo pierde o se lo roban, tenemos que tener un protocolo de trabajo muy bien pensado, bien estructurado, a la gente bien capacitada. Si un transportista, por mucho que tenga sistemas de monitoreo, etcétera, no tiene claro sus choferes cuáles son los protocolos de acción frente a una acción delictual,
es muy probable que sea muy difícil recuperar esos bienes. Entonces, como último punto, protocolos de trabajo y el problema es de ambos. Involucrémonos a todos. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Juan Pablo. Bueno, avanzando, nos gustaría hablar un poco sobre el tema de la digitalización y automatización. Y aquí tenemos un experto aquí en la materia. Tengo que presentarlo rimbombantemente. Sí, en un espacio. Tenemos acá a Andrés Lizama, que es el gerente de logística de empresa Vitrutec Ilco. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago, un MBA en la Católica y más de 20 años de experiencia también en la empresa de consumo masivo y servicio. Y tiene mucha experiencia en tecnología, inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Entonces, quizás aquí hay una batería de preguntas que me gustaría hacérselas en general a Andrés, y ahí tú, Andrés, manejar tus tiempos ahí para que no nos reten. Pero principalmente tiene que ver con cuál es el nivel actual de penetración de estas soluciones digitales en la logística en Chile, cuáles son esas brechas que quedan por resolver, cómo se ven estos avances en Chile y en términos de una implementación, cuáles piensas tú que son los elementos que diferencian una implementación exitosa. Buenas tardes, Gustavo. Yo voy a hablar del punto de vista, estuve a ambos lados del mesón, es decir, como consultor y ahora estoy como en la práctica propiamente tal, usando esa herramienta. Entonces, lo más claro es poder explicar casos concretos de mi experiencia. Lo primero, toda esta herramienta de transformación digital, que es una de las palabras más de moda, así como en un momento fue la palabra reingeniería, hoy día transformación digital se ha vuelto una palabra de moda. A veces se ve muy distante esta palabra, pero hoy día todo lo que se llama inteligencia artificial, robótica, o si ustedes han escuchado lo que es la industria 4.0, con todo lo que es Big Data, Analytics, están al alcance de la empresa y han sido un salto productivo y en velocidad para todas las estrategias que se han implementado en la empresa. Yo les puedo dar el caso de varias empresas acá nacionales, las cuales he tenido la gracia de poder participar en sus desarrollos. Y les puedo dar algunos tips. Lo primero, todos estos proyectos no son Big Bang. Es decir, el primer consejo que les puedo dar es decir, si llega un consultor y le dice yo le voy a automatizar toda su área de supply chain, yo creo que respiren un momento y no le crean. No es así. Las empresas exitosas que han implementado esta herramienta empiezan con un POC, una prueba de concepto, se digiere esta tecnología y lo más importante es tomar un proceso que uno lo conozca, que lo tenga bastante bien, el proceso bien dimensionado de dónde empieza y dónde termina y que sea un proceso win, que sea ganador. Entonces uno con eso mete una herramienta y puede mostrar en corto plazo, son herramientas bastante sencillas de implementar y con resultados bastante corto plazo. Y ahí pero antes de mostrar los resultados, lo que les pido, porque cualquier gerente no le va a firmar una autorización ni una orden de compra para cualquier consultor, sino que le va a pedir el famoso caso de negocio. Entonces les pido que con su equipo hagan el famoso caso de negocio para ver cuál va a ser el resultado que está detrás de esta prueba de concepto. Y una vez que se tenga eso, se empiezan a automatizar. Principalmente le voy a dar dos ejemplos súper prácticos que a lo mejor le va a hacer sentido en su industria. Hoy día, tomando el caso de Juan Pablo, me tocó participar en una empresa que le prestaba servicio a Codelco. Y fui a ver a su instalación y tenía una sala de paneles de control lleno de televisores, así, modernísima. Yo dije aquí, entré a la NASA. Y estaba lleno de GPS. Me dijeron, mira, aquí tenemos todo. Entonces yo decía, acá deben tener un ejército de 20 personas para poder interpretar estos resultados, porque imposible poder tomar decisiones con ese tipo de resultados. Y era cierto, seguían problemas con Codelco porque seguían tasas de accidentabilidad y lo que pasaba es que se llenaban de falsos positivos. Me explico, un falso positivo es tan simple como un camión que llegando a Calama para en un signo pare, el chofer hace esto, mira a un lado, si viene un camión, mira hacia el otro y el sensor de somnolencia le manda un warning. Lleno de esos warnings, imposible tener gestión. Hago el enlace.
¿Cómo podemos meter tecnología de inteligencia artificial? Muy fácil. La solución fue tecnología que está al alcance de todos nosotros, como robótica y analytics, y empezar tú a, llámalo así, un robot, y enseñarle que en determinada zona hay estos discos pares, y él al cabo de un tiempo le va enriqueciendo y la data se te limpia y puedes tomar realmente decisiones, y no necesitas un ejército de 20 personas, y son resultados súper concretos. Otro resultado súper concreto que a mí me ha tocado, lo estoy viendo desde mi vereda, de mi experiencia personal, es todos los pedidos de clientes. Todos dicen, no, mi canal moderno me llega a través de Comercionet y yo tengo todo controlado. Perfecto, es el canal moderno. Pero el canal tradicional, que entre paréntesis son los que dejan los mejores márgenes, llegan con un mail, con un PDF adjunto. Y lo tengo súper claro que empresas en promedio tienen 8 personas, que algunos le llaman administración venta, otros llaman atención cliente. Esas 6 personas, 60% de su día están abriendo el correo, leyendo el PDF, digitando en su RP, SAP, Oracle o cualquiera. 6 o 8 personas, puedo darle el nombre de la empresa, pero estamos en esa media. Cero valor agregado. Hay soluciones, hay muchas. Y a mí me tocó vivir ese dolor, porque la gente cambia por amor o por dolor. Y aquí en Chile estamos acostumbrados a cambiar por dolor. A mí me tocó cambiar por dolor porque en la empresa que estoy, Virutex, nos llegaba mucho pedido. Nosotros teníamos 8 personas dedicadas a lo que le acabo de describir, y a mí me empezó a complicar porque tipo 2 de la tarde me pedían que no le cerrara el corte. Por favor, no me cierre el corte porque todavía hay pedidos pendientes. Entonces, ahí, aplicando herramientas como robótica, RPA, súper fácil el robot. Y ahora hay OCR o inteligencia cognitiva que te va a capturar el mail, toma el PDF, lo lee, tú le enseñas, le dice a donde dice valor, donde el precio y todo lo demás, te lo toma, te lo captura, te lo estructura y te lo envía a tu SAP, a tu Oracle. Y ese es el proceso que demoraba toda una mañana, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en 45 minutos tiene todos los pedidos cargados, validado precio, validado crédito. Y eso para mí es un beneficio enorme. Y no son tecnología, un viaje a la luna, son tecnología al alcance y de bastante buen retorno. Son 2 casos y les puedo contar muchos más, pero quería dejarles esos 2 tips. Y lo otro, también, antes de cerrar, siempre nosotros los de supply chain y logística a veces no estamos en la mesa de las decisiones de inversión, por lo general, y nosotros somos realmente los que conocemos el proceso y podemos aportar, pero en la decisión están el gerente de TI y otras personas más, que muchas veces a nosotros nos dejan como un poco de lado, siendo que nosotros tenemos el conocimiento práctico. Entonces ahí hay un tema. Y otro tema más, hace 2 años atrás, cuando empezaron todas estas tecnologías, 80% de los gerentes decían, no, yo me embarco en estas tecnologías, yo me embarco. Pero después, al cabo de 2 años, McKinsey hizo un estudio el año pasado. El 27% de la empresa ha tenido resultados exitosos y ha podido apalancar su desarrollo, digamos, con estas nuevas tecnologías. Y hay un porcentaje importante que se embarcó, pero no han tenido éxito. Entonces, ustedes me preguntan, ¿por qué no han tenido éxito? Hay algunas cosas que les puedo dar como tips. Primero, son proyectos muy largos, donde no se ven resultados. Entonces, ahí tienen que aplicar una metodología ágil que se vean resultados, porque inversión de recursos y tiempo, hoy día, como está la economía, a nadie se lo van a autorizar. Segundo, a veces hay un desconocimiento de esta herramienta y muchos actúan por moda. Ah, porque Julanito de tal lo tiene, no, seguro que a mí me funciona. Ese tipo ni siquiera tiene los procesos estructurados. Es decir, empecemos por eso. Es decir, tampoco es una varita mágica de una herramienta que te va a solucionar todo. Entonces, en vista de eso, yo le recomiendo estas cosas como tips para que, es decir, tal cual dijo Juan Pablo, este es un camino que sí o sí uno tiene que caminarlo. Es decir, tarde o temprano toda su empresa se van a embarcar en esto. Lo importante es embarcarse lo antes posible, y lo que les recomiendo no en un Big Bang, en cosas súper sencillas, que sean ojalá POC, porque los POC son gratis por las consultoras para el resultado. Y eso, la experiencia me ha dado que yo he trabajado como en 8 empresas a nivel acá nacional y ninguna que ha sido exitosa ha empezado automatizando áreas completas. Todas han empezado con pequeños desarrollos. Eso le quería contar. Muchas gracias, Andrés. Impresionante.
Bueno, tomándome de las palabras de Andrés de cambiar por amor o por dolor, creo que es una cosa súper interesante la gente, el capital humano, dado que tenemos un camino y las personas son la clave y el eje central de una empresa. Entonces, en base a eso me gustaría preguntarte, Paola, ese pensamiento digital o ese cambio cultural, ¿cómo se está viviendo hoy día? ¿Cómo estamos acompañando a las personas? ¿Qué cosas se están haciendo para desarrollar aptitudes y actitudes? Bueno, en realidad hoy día nosotros, como decía, tenemos una cantidad importante de bombardeo de nuevas tecnologías y normalmente creemos que todo aplica a nuestra industria. Normalmente, cada vez que nosotros debiéramos implementar una solución digital, tiene que ver cuáles son los dolores que tenemos en nuestras áreas y en nuestra empresa. Cuando identificamos ese dolor, y uno de los dolores más fuertes que hemos tenido en este último tiempo ha sido el capital humano. Hoy día sabemos que la gente cada vez está haciendo más, tratando de buscar empleos informales o independizándose después de la pandemia. Adicionalmente, la tasa de natalidad siempre va bajando, por lo tanto tenemos que entender que siempre el capital humano va a ser cada vez más difícil. Por lo tanto, hoy día las empresas yo creo que tienen que buscar dónde están las demandas de capital humano y cómo yo podría sustituir esa demanda de capital humano, ¿cierto? Pero al mismo tiempo al capital humano que tengo, ¿cierto?, darle tareas de mayor valor agregado. Les doy un ejemplo, por ejemplo, un final de línea de una planta. Eso muchas veces estábamos tan acostumbrados que lo hicieran 6, 7 personas que hicieran ese final de línea. Sin embargo, era un trabajo tan repetitivo y a lo mejor para la gente atractivamente no era un trabajo bien remunerado. Por lo tanto, ese final de línea, si se reemplaza por una tecnología, ¿cierto?, nos permite a lo mejor reemplazar ese capital humano. Sin embargo, tenemos que hacer el cambio cultural, el acompañamiento para que la gente sepa que a lo mejor vamos a necesitar gente más especializada, pero para otras labores, ¿ya? Adicionalmente de eso, yo creo que cualquier cambio tecnológico, si no lo acompañamos, el cambio, la gente no nos compra el proyecto, ¿cierto? Entonces, además de eso, tenemos que también transitar en el cambio cultural. Otro tema importante es la fidelización de nuestro capital humano. Hoy día, por ejemplo, mucha gente se siente muy insegura, sobre todo cuando trabaja en los terceros turnos, en salir a trabajar a zonas donde nosotros estamos. Nosotros estamos en las zonas que son muy difíciles de ingresar. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, le damos buses de acercamiento, nos preocupamos de ese tipo de cosas y además de que tengan un sueldo acorde, ¿cierto? Normalmente logramos la fidelización y la rotación del personal baja. Entonces, creo que una de las cosas importantes es poder identificar dónde están esos dolores, identificar dónde podemos reemplazar algunas labores repetitivas. Y lo otro también es tratar de fidelizar a nuestra gente. Lo otro es también, hay muchas empresas hoy día de outsourcing también de personal que también pueden ayudar en ese proceso de poder ir complementando, porque la gente también pasa que mucha gente sale del área logística porque termina muy reventado, digamos, con horarios tan extensos. Entonces, eso también hace que la rotación sea muy grande. Y lo sufrimos. Entonces, una cosa es buscar la automatización de labores manuales y lo otro, la fidelización de nuestra gente. En el área de procurement, por ejemplo, nosotros también es súper importante y lo hemos hecho. Hoy día queremos que ellos salgan a buscar proveedores, pero también les tenemos que dar las herramientas tecnológicas para que puedan salir a buscar. Entonces, muchas veces tenemos equipos que son muy creativos, muy comprometidos, pero también tenemos que darle
mejores herramientas, más eficientes para que ellos puedan hacer mejor su trabajo. Así que esos es por lo menos los tips que les puedo dar. Muchas gracias, Paola. Bueno, me gustaría antes de avanzar y dar cierre a esto, con los presentes, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que les gustaría hacer. ¿Alguien? ¿No? Bueno, me gustaría, para ir concluyendo entonces, agradecerle a los panelistas por todos sus mensajes que nos pasaron y recopilar algunas cosas, como nos hablaron sobre la transformación digital y esta integración vertical, como nos decía Juan Pablo, sobre todos sus protocolos de trabajo que tenemos que tener. Me quedo también con el aumento de esa frecuencia y esa efectividad de la comunicación. También nos planteaban sobre los paradigmas del usuario y ese tema de la propiedad, cómo en el fondo vamos haciendo el core y centralizándonos en las cosas que nos generan valor. La estrategia del sourcing que nos hablaron entre el procurement, Paola, y las estrategias del ABC, o de ver cómo acercamos y simplificamos, estandarizamos y colaboramos entre países, que nos comentaba Horacio. Y también sobre todos los temas de digitalización y automatización que nos habló Andrés, sobre estos proyectos con una metodología ágil. Creo que ahí hay una clave, entregar resultados, que no sean proyectos de largo aliento, que no entreguen resultados, no terminan nada, pues muchas veces eso pierde el efecto y la fuerza en la gente y en la organización. Y también otra cosa que creo interesante es no activar cosas que estén de moda, porque no todas las soluciones son traje a la medida para todas las empresas. Y esta última parte, creo que el capital humano es importante, fidelizarlo. Y hay dos conceptos esbozados que no los vamos a tocar ahora, pero creo que ya están entrando en la logística, que es el endomarketing, de ver cómo alinear los procesos y los propósitos de las personas. Y me sorprende que ya estemos hablando del metaverso en la transformación digital en el supply chain. Así que nos queda tarea por investigar y trabajar en esa parte. Muchas gracias a los panelistas y buen día. Podría ser una